Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Andrés Tamayo Flores y el día de hoy vengo a presentar lo que fue mi proyecto de tesis para la maestría de Ingeniería y Sistemas y Computación. Mi asesor fue el profesor Rubén Manrique y trabajamos en conjunto con el grupo de investigación FLAG. Mi proyecto tiene como título Construcción de un dataset de anti-spoofing de voz a partir de acentos de español latinoamericano implementando técnicas de conversión de voz y text-to-speech. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta presentación va a ser la introducción, trabajos relacionados, la metodología que usamos para desarrollar el proyecto, lo que fue el proceso de construcción del dataset, los resultados que obtuvimos al construir el dataset, algunos experimentos y resultados que realizamos con el dataset y, por último, conclusiones y trabajos futuros. Entonces, para comenzar un poco y entrar en contexto, me gustaría definir lo que es eh, spoofing de voz. Entonces, spoofing de voz es el proceso de crear voz sintética para poder engañar algunas soluciones basadas en algoritmos o incluso al oído humano. Esto se hace creando sonido o voces de forma natural que de cierta forma imiten a un usuario objetivo. Actualmente existen cuatro formas diferentes de spoofing de voz. Tenemos la conversión de voz, que es de una persona o de una voz a otra, manteniendo la información del audio. La segunda es text-to-speech, que es a partir de texto transformarlo en audio, en voz. La otra es replay, que se usa un audio pregrabado y por medio de un speaker se reproduce para poder eh, engañar a estas soluciones basadas en algoritmos o incluso al oído humano. Y por último, ya algo más como que una persona que tiene el talento de poder imitar voces y poder generar la voz de otra persona. Bueno, estos cuatro diferentes formas de spoofing las podemos agrupar en dos. El acceso lógico, que se refiere más que todo a la implementación de algoritmos de machine learning para poder realizar estas falsificaciones. Y el acceso físico, que ya es más bien usar artefactos que permitan realizar estas falsificaciones como los speakers o altavoces o, por ejemplo, no sé, el talento de una persona. También quiero resaltar un poco que nosotros en este trabajo nos vamos a concentrar solamente en generar muestras de spoof de acceso lógico, es decir, basadas en algoritmos de Machine Learning. También es importante resaltar que a través de los años se han venido impulsando muchos challenges que lo que hacen es que para encontrar un mejor o para desarrollar estas tecnologías de anti-spoofing de voz, generando modelos cada vez mejores, arquitecturas también cada vez mejores. Pero lo mismo sucede con los modelos de conversión de voz. Por ejemplo, el Voice Conversion Challenge, que lo que hace es que impulsa el desarrollo de de creaciones de modelos eh, que permitan realizar conversiones de voz que sean mucho más indistinguibles entre verdaderas y falsas. Bueno, ¿qué nos motivó? Lo primero, la necesidad de poder otorgarle fiabilidad a estos artefactos que implementan comandos de voz, ya sea, por ejemplo, aquellos para hacer domótica o automatización de los hogares, o sistemas de seguridad, o últimamente se viene mirando mucho el desarrollo de contestadores automáticos que obtienen o piden o comandos de voz, ya sea la identificación, etcétera. También encontramos, y moveré un poquito esto para acá, también encontramos que existe una diferencia frecuenciales entre los lenguajes. En el eje Y podemos ver los diferentes lenguajes, francés, español, inglés, italiano, ruso. En el eje X podemos ver las diferencias de frecuencias en Hertz. Eh, podemos observar, podemos observar aquí, por ejemplo, la diferencia que existe entre el inglés y el español. Podemos ver que las características frecuenciales de la lengua española hay muchas en bajas frecuencias. En cambio, la del inglés tiene muchas en altas frecuencias. Si bien es que sí se encuentran como en la mitad, pero siempre hay una diferencia en los extremos, digámoslo así. Otra cosa interesante es mirar que la mejora constante de los modelos generativos está haciendo cada vez más difícil la diferenciación entre muestras que son reales o muestras que son falsas. Estos modelos generativos, por ejemplo, las GANs,
Por ejemplo, los autoencoders variacionales o los que salieron hace poco, que son los de modelos de difusión estable que generan estas muestras. Y también es que no existen datasets que tengan muestras falsas en lenguaje en español. Entonces esa es nuestra como mayor motivación. Listo, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos que nos propusimos? Bueno, el primer objetivo, el general, es construir un dataset de anti-spoofing de voz a partir de muestras en español, implementando diferentes técnicas de text-to-speech y algoritmos de conversión de voz. Em, y además de esto, evaluar el comportamiento de modelos de anti-spoofing de voz sobre nuestro dataset, o sea, entrenando sobre nuestro dataset y evaluándolos. Los objetivos específicos, bueno, primero hay que consolidar un corpus con diferentes acentos en español. Lo siguiente es implementar a este corpus, implementarle los algoritmos de conversión de voz para generar ese tipo de muestras falsas. Lo mismo con los sistemas de text-to-speech y también coger y entrenar modelos de anti-spoofing de voz que encontremos en la literatura para poder, pues sobre nuestro dataset, sobre el dataset que nosotros generemos, para poder evaluarlo y encontrar, pues, y ver cuál es su comportamiento. Bueno, los trabajos que hemos visto, por ejemplo, tenemos el ASV Spoof, que es un dataset también que tiene parte de acceso lógico. Como podemos ver, em, tiene aproximadamente 13.000 muestras verdaderas, más de 100.000 muestras falsas, un total de 107 speakers diferentes. Por ejemplo, para la parte de entrenamiento tiene 6 algoritmos de spoofing diferentes, o sea, 6 estrategias diferentes, 2 conversiones de voz, 4 text-to-speech. Para la evaluación tiene 19 estrategias diferentes, tiene 5 conversiones de voz, 11 text-to-speech y 3 voice conversion en TTS, que lo que dice es básicamente es como una combinación entre ellos. Es importante tener en cuenta de que para estos retos, para el reto del challenge de ACV Spoof, se busca mucho que el modelo pueda generalizar de tal forma que logre clasificar correctamente las muestras de spoof, incluso si estas no fueron vistas en el entrenamiento del modelo. Entonces, por eso es que hay varios métodos que son como desconocidos, que dice aquí. Listo, para el Fake or Real dataset, lo que sucede, bueno, este dataset está enfocado más que todo en la parte de text-to-speech. Como podemos ver en el recuadro rojo de abajo, este implementa diferentes sistemas que se encuentran en la industria, por ejemplo, el Amazon AWS Poly o el Google Cloud TTS o el Microsoft Azure, donde se encuentran, donde se generan no, pues, se encuentran 33 voces diferentes en total y más de 87.000 muestras sobre este tipo de spoof, que es el text-to-speech. Pero ¿qué pasa? Todas estas muestras generadas son en inglés. En el caso del dataset de acceso lógico, las muestras de voice conversion son generadas a partir de muestras reales en inglés. Entonces, todo está generado para el idioma inglés. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros vamos a seguir para este proyecto? Bueno, primero vamos a buscar datasets con diferentes acentos en español. Vamos a también buscar algoritmos de conversión de voz, sistemas de text-to-speech. Vamos a hacer como una combinación entre text-to-speech y voice conversion. Todos estos tres últimos, el 2, el 3 y el 4, van a ser implementados sobre los datos reales para generar esas muestras falsas. Vamos a hacer una comparación con diferentes modelos de anti-spoofing de voz que encontremos en la literatura, seleccionar los mejores para implementarlos sobre nuestro dataset y realizar como la evaluación y discutir los resultados que obtengamos. Ahora bien, ¿cuál fue la aproximación general o la primera aproximación de cómo íbamos a construir nuestro dataset? Entonces, lo primero, recolectar muestras reales de diferentes países hispanohablantes. Lo segundo, para los algoritmos de conversión de voz, decidimos seleccionar arquitecturas generativas para entrenarlas sobre las muestras reales y así generar esas muestras falsas. Para los algoritmos de TTS, la aproximación principal fue buscar las soluciones o los sistemas que estaban en la industria, más que todo por la fácil accesibilidad tanto de nosotros para obtenerlos como para las demás personas de poder utilizarlos. Y además de eso, también decidimos hacer la combinación entre text-to-speech y voice conversion, que no es más que coger texto, implementar el sistema de text-to-speech, transformar ese texto a audio, y ese audio, por medio de un algoritmo de conversión de voz, llevarlo al audio de un target.
Ahora bien, respecto al dataset que encontramos de muestras reales, tenemos 5 acentos diferentes de español latinoamericano, de diferentes países de español latinoamericano. Tenemos colombiano, chileno, peruano, venezolano y argentino. Tenemos un total de 162 speakers diferentes y además de eso tenemos 22.816 muestras diferentes. También podemos observar aquí la nomenclatura que implementamos para poder identificar cada una de estas combinaciones, tanto de género como de acento. Por ejemplo, el PEM hace referencia a peruano masculino o el COF hace referencia a colombiano femenino. Para los algoritmos de síntesis de voz, para la parte de conversión de voz, decidimos utilizar dos estrategias diferentes, las GANs y los modelos de difusión, dos algoritmos diferentes. Para las GAN seleccionamos dos arquitecturas diferentes, Cycle GAN y LSR GAN, y para el modelo de difusión seleccionamos una arquitectura que es un modelo de difusión probabilístico. Para la parte de TTS seleccionamos Microsoft Azure TTS más que todo por la diversidad de acentos que ésta tenía a la hora de generar voces a partir de texto. Encontramos incluso que los acentos que tenían concuerdan con los que nosotros tenemos en nuestro dataset de muestras reales, por lo que nos pareció interesante implementarlos, porque de cierta forma creemos que puede ser más desafiante para los algoritmos de conversión de voz, de anti-spoofing, para los modelos de anti-spoofing. Entonces, al final las muestras de spoof se distribuyeron de la siguiente forma. Para cada uno de los algoritmos de conversión de voz generamos 16.000 muestras. Para el sistema de TTS, 5.000 muestras. Y para la combinación entre TTS y StarGAN, la conversión de voz. Y el TTS difusión, que es la otra conversión de voz, generamos 2.500 muestras para cada uno. Entonces, en total se generaron 58.000 muestras falsas en nuestro dataset. Entonces, ¿por qué seleccionamos CycleGAN? Bueno, primero que todo, nos pareció interesante la arquitectura y la arquitectura esta posee dos generadores diferentes. Tenemos un subconjunto A, un subconjunto B. Un generador se especializa para generar datos, dada una muestra A, generar datos hacia el subconjunto B. Y el otro generador se especializa para, dada una muestra B, generar datos que pertenezcan al subconjunto A. Entonces nos pareció interesante porque con eso podemos jugar con los acentos, es decir, podemos entrenar modelos que puedan generar de un acento a otro. También nos pareció interesante la parte de que ellos tienen una pérdida que se llama como Cycle Consistency Loss, que es una pérdida entre generadores, que lo que hace es que preserva la información lingüística de la entrada o de la voz de entrada, porque bueno, sabemos que el mapeo que realizan estos generadores tiene una distribución probabilística, entonces esta distribución puede tener infinitas diferentes, puede como que infinitas combinaciones, entonces esa pérdida lo que hace es que acota un poco más el problema para guardar esta información lingüística. También de todos los que vimos, este fue el más aceptado por la comunidad, 351 estrellas en GitHub, entonces por eso lo elegimos. El siguiente es el StarGAN, que bueno, es un generador normal, pero además de que recibe muestras para generar otras, lo que también recibe es un atributo característico para cada uno de los speakers. Entonces, aparte de tener el generador y el discriminador, también tiene un clasificador donde se recibe una muestra generada y este clasificador lo que intenta es clasificar, valga la redundancia, a qué speaker pertenece. Entonces, de cierta forma, nos pareció, bueno, es muy bueno a la hora de tener diferentes speakers y puede generar muestras de una calidad muy buena, más que todo porque se concentra en cada uno de los speakers. Entonces puede generar buenas muestras en cuanto a calidad. También vimos que tiene 260 estrellas en GitHub. Y además de esto, el paper donde se explica este modelo, se ganó el premio al mejor paper por estudiante, de un estudiante en el InterSpeech de 2021, en la conferencia InterSpeech de 2021. El modelo de difusión, bueno, el modelo de difusión consta de un encoder y un decoder. El decoder tiene la parte de difusión, el encoder lo único que hace es que coge y transforma las características de MEL de cada fonema, de cada fonema
a otras características de mail correspondiente al fonema, pero ya promediado a través de todos los diferentes speakers del dataset. Y lo que hace, bueno, aquí se implementa más que todo es las ecuaciones diferenciales estocásticas y para la generación de ruido. Bueno, este usa más que todo una distribución estocástica probabilística en lugar de una, de, una distribución de tiempo en cadenas de Markov para poder realizar la adición de ruido. Ahora bien, ¿cuál es el costo de estos datasets? Bueno, primero que todo, el costo más que todo de tiempo y de dinero. Entonces, para las StarGAN fueron 1 hora y media que se demoró por cada época de entrenamiento. El preprocesamiento de los datos siempre es muy tedioso porque hay que coger cada una de las muestras y transformarlas a las frecuencias de Mel, porque todos estos modelos reciben los coeficientes centrales de Mel como entrada y generan coeficientes centrales de Mel. Además de esto, también cuando se reconstruye la voz, se usan vocoders, que son como codificadores de voz que transforman esos coeficientes en ya señales de voz reales. Estos ya se implementaron modelos preentrenados con más de 400.000 épocas. También todo el proyecto utilizamos en Google, lo realizamos en Google Colab Pro, utilizando la GPU Premium, que son la NVIDIA B100 o la A100, dependiendo de la disponibilidad. Y en cuanto a costos, imagínense, 32 épocas del StarGAN valían 250.000 pesos. Entonces, siempre fue un costoso realizar como el dataset. En cuanto a las muestras de text-to-speech, fueron gratis porque no nos pasamos del umbral permitido por la plataforma. Listo, entonces aquí me gustaría que escucháramos un poco lo que fueron los resultados que obtuvimos en la elaboración de nuestro dataset. La primera columna es la fuente, el source, la segunda columna el target y la tercera el resultado. Cada una de las filas hace referencia a un algoritmo de conversión de voz diferente, por ejemplo el StarGAN. Aquí escucharemos el source. Me parece muy interesante el libro de Frida sobre astronomía. Aquí escucharemos el target ¿Hay alguna teoría de que los crucigramas pueden ayudar a la vida sentimental? y el resultado. Me parece muy interesante el libro de Frida sobre astronomía. Entonces veamos los resultados de los otros modelos también. Lo interesante de su educación es que ella no quería ser profesora, quería ser cineasta. Y el cycle. Estoy teniendo problemas con mi carro y un amigo me recomendó un Audi de 4 puertas. Bueno, otra cosa que podemos observar aquí es que sí se pueden realizar diferentes combinaciones en cuanto a las conversiones de voz. Por ejemplo, podemos hacerlo a través de géneros o a través de acentos, lo cual nos permitió jugar mucho con estas combinaciones para generar una mayor cantidad de muestras, digámoslo así, de combinaciones diferentes. También me gustaría, y aquí en la parte derecha vamos a ver algunos ejemplos de las muestras que tienen los datasets que ya están en la literatura, por ejemplo, el de la ASB Spoof. Estos son algunos datos falsos que ellos tienen. Escuchemos. It won't fall, of course. But the perception that under new labour things really could only get better has gone to dust. Y este otro. She replied it could be. Listo, entonces ahí se puede apreciar un poco como la calidad de las muestras generadas con nuestro dataset y la calidad de las muestras que tiene el dataset de ACB Spoof. Bueno, entonces experimentos y resultados. Entonces, primero, para los experimentos, lo primero teníamos que definir una métrica que nos permitiera poder comparar los diferentes resultados. Para eso escogimos el Equal Error Rate. El Equal Error Rate lo que nos hace es básicamente encontrar un threshold tal que nuestra tasa de falsos rechazos y nuestra tasa de falsas aceptaciones sea lo más similar posible. Entonces, eso es lo que se hace. Se recorre el umbral, se va encontrando las diferencias entre la tasa de falso rechazo y la tasa de falsa aceptación. Cuando se encuentra el valor mínimo, se toma ese umbral y con ese umbral se calcula el equal error rate con esta fórmula de acá arriba, que es simplemente como que un promedio que se hace. O sea, se suman los dos valores que por lo general son muy similares y se dividen entre dos. En cuanto a los modelos que encontramos en la literatura, bueno, observamos tres arquitecturas diferentes. Para este caso primero es una red neural convolucional,
y ya lo siguiente ya cambia. Uno tiene una entrada fija, otro tiene una capa de atención y otro tiene unas capas de LSTM. También podemos encontrar que hay aquí se pueden observar tres diferentes formas de obtener las características acústicas de la señal. LFB hace referencia al banco lineal de frecuencias. El SPEC hace referencia al espectrograma y el EFCS hace referencia a los coeficientes cepstrales de la frecuencia lineal. También vemos aquí en las columnas que hay diferentes funciones de activación y funciones de costo. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, observamos que en la esquina superior inferior derecha se encuentran los mejores resultados, y nosotros decidimos tomar estos e implementarlos sobre nuestro dataset para ver el comportamiento. Aquí vemos los diferentes valores de la tasa de error igual. Listo, entonces, como dije anteriormente, bueno, seleccionamos estos tres. Aquí podemos ver en esta figura, la figura 6, podemos ver cuál es la arquitectura de la LCNN, que es la Light Convolutional Neural Network. Toda esta arquitectura en cuestión es la del TrimPad, que se llama así porque tiene un tamaño fijo de entrada. Cuando la red, o digámoslo así, cuando el audio es un tamaño fijo de 750 frames. Cuando la red tiene más de 750 frames, bueno, se toma un valor, una ventana aleatoria de tamaño 750. Cuando tiene menos, se hace un padding con ceros. Entonces, esta es la aquí. Este recuadro rojo aquí representa simplemente lo que cambia en la arquitectura cuando hay una variación a través de estas. Por ejemplo, la de LSTM, lo que tiene aquí es que se reemplaza este cuadro de aquí por dos LSTM bidireccionales. Y la de la attention, se reemplaza este cuadro rojo por una sola cabeza de atención. Exacto, sí. Y al final se usa una capa densa de 2 neuronas, pues, para realizar la clasificación, ¿cierto? La función de costo, la función que se implementa al final es la función Probability to Similarity Gradient, P2S grad, que como podemos ver es una función de costo basada en el error cuadrático medio. Se puede ver aquí en esta fórmula que es una resta con un cuadrado. La resta, el coseno, es la distancia coseno entre el vector que se genera de la red y el vector de peso de cada una de las clases. Se hace una resta con la etiqueta. O sea, se resta la etiqueta. Esto de aquí es la etiqueta de la clase en cuestión. Y así como se obtiene. Ahora bien, ¿cómo fue el desarrollo de nuestros experimentos? Entonces, lo primero que hicimos fue que cogimos y dividimos la data en 40% de entrenamiento, 20% de validación y 40% de test. Seleccionamos todos los modelos que íbamos a implementar y vamos a concentrarnos en tres ámbitos diferentes. Lo primero es que vamos a comenzar a evaluar los modelos que ya están preentrenados en inglés sobre el dataset de Spoof que les mostré arriba. Y lo vamos a evaluar sobre nuestros datos, a ver qué tal se clasifican, qué tal se comportan. A eso lo llamamos EP. Los segundos, que son estos de aquí, van a ser los modelos que vamos a coger las mismas arquitecturas, los mismos modelos que están acá arriba, y los vamos a entrenar con nuestros datos. Entonces se llaman SS porque es Spanish from Scratch, y vamos a mirar cómo se comporta ya ahora el modelo preentrenado con nuestros datos, sobre nuestros datos y sobre los datos en inglés. Y por último vamos a hacer el Further Pre-Training, que lo que trata es simplemente coger el último checkpoint en inglés del dataset preentrenado en inglés y agregarle más épocas, pero entrenándolo con el dataset en español. Entonces la idea es hacer eso y mirar también cuáles son los resultados, analizar los resultados y comparar. Entonces, ¿qué obtuvimos? Para los modelos preentrenados en inglés, primero los evaluamos sobre los datasets en español y sobre el dataset en inglés. Como podemos ver, la tasa del error equal error rate, dio mucho menor en inglés como se esperaba. En cambio, para el español, para el español en este caso, con esta arquitectura que es la TrimPad, aumentó mucho, o sea, aumentó 45.47 puntos porcentuales en comparación con la del inglés. Lo mismo sucedió con la de atención, esta vez 49.61 de diferencia, lo que nos da a entender de que, claro, puede que nuestros datos tengan muy buena calidad, o puede que incluso esté clasificando mal las muestras que son reales.
nuestros datos falsos, perdón. Por ejemplo, aquí también lo mismo, 49.16, una diferencia muy grande entre el equal error rate que da cuando se entrena con el modelo preentrenado en inglés, se evalúa con el dataset en español, a cuando se evalúa con el dataset en inglés. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cogemos, ahora vamos a ver los resultados del otro experimento? Cuando nosotros cogemos nuestros modelos cogemos las arquitecturas que vimos y las entrenamos con nuestros modelos, con nuestros datos en español. Entonces, como podemos ver, hay una clara diferencia. Por ejemplo, 0.12, 0.012, 0.022 y 0.02 de equal error rate para las muestras evaluadas en nuestros datasets en español, con un modelo preentrenado en español. Y también vemos que hay un error de aproximadamente, digamos, en promedio de 25%, 22, 27 y 22 para las muestras evaluadas en un dataset en español con nuestros modelos preentrenados en inglés. Entonces, ahora nosotros lo que nos queremos ver es qué tal esté clasificando nuestros modelos las muestras que son reales, o sea, el porcentaje de clasificación correcta de las muestras reales. Entonces podemos ver también que hay una diferencia de 25.42 cuando utilizamos un modelo preentrenado sobre los datasets en español, solamente clasifica bien el 72.9% de las muestras reales. Sin embargo, cuando utilizamos un modelo preentrenado en español, pues cuando me refiero a preentrenado en español es con nuestros datos, evaluados sobre nuestros datos, vemos que clasifica bien el 98%. Ahora vamos a entrar más en profundidad todavía. Vamos a mirar, y aquí vemos cómo se comporta para cada uno de los acentos y géneros. ¿Qué podemos sacar de esta gráfica? Primero, hay algunos acentos que tienen un muy mal comportamiento cuando son evaluados en un modelo preentrenado en inglés. Hay unos que sí tienen buen comportamiento. Sin embargo, nos damos cuenta que en todos los casos hay una mejoría cuando nosotros evaluamos nuestros datos en español con un modelo preentrenado en español, ¿cierto? Entonces vemos eso, ¿cierto? Entonces ahora pasemos a la siguiente arquitectura, la de atención. Bueno, perdón, todavía no. Entonces ahora lo que vamos a mirar es cómo se comporta la clasificación correcta, pero de las muestras falsas. Entonces observamos que todos los algoritmos de conversión de voz le costaron bastante a los modelos preentrenados en inglés. Incluso hay uno que es de TTS a StarGAN que también le costó muchísimo, lo cual nos puede decir que realmente nuestras muestras generadas son de una muy buena calidad, tanto así que estos algoritmos están, pues los modelos preentrenados ya con el DAC Spoof están cayendo bastante bajo al clasificar nuestras muestras. Cuando nosotros lo entrenamos con nuestro dataset, todas dan 100, cabe resaltar que todo esto fue evaluado sobre el test. Entonces, bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la del STM? Bueno, con la STM lo mismo, 35.39% de diferencia. También vemos que se clasifican mal las muestras que son correctas. Las muestras que son reales, solamente el 62% de las muestras reales las clasifica como tal. En cambio, con nuestro modelo preentrenado, el 98%. Aquí vemos también lo mismo, nos damos cuenta que también hay acentos que se comportan muy mal. Por ejemplo, el colombiano se comporta muy mal con modelos preentrenados en inglés. Pero también vemos que siempre hay una mejoría, y eso es muy importante notarlo, siempre hay una mejoría cuando se hacen las evaluaciones sobre los datos, con los datos en español, sobre el modelo preentrenado en español, con nuestros datos. Listo. Y en el caso de Spoof también, o sea, también vemos que para esta arquitectura también le costó bastante poder clasificar bien las falsificaciones. Sin embargo, los algoritmos de TTS no fueron un problema para esta arquitectura. Y por último, el TrimPad, vemos también lo mismo comportamiento que las dos anteriores arquitecturas, 41.9% de diferencia. Solamente clasifica bien el 52% de las muestras reales. El modelo preentrenado en inglés, evaluado sobre español, pero cuando nosotros cogemos y miramos el comportamiento del modelo preentrenado en español, vemos que el 94% se clasifica correctamente. Aquí vemos ahí sí que caen muy bajo algunos acentos. El colombiano de nuevo dio muy mal. Y el venezolano también. Sin embargo, cabe resaltar que al igual que las dos arquitecturas anteriores, se presencia el mismo comportamiento. Cuando hay una evaluación cruzada de lenguaje, es decir, con un lenguaje diferente al cual fue entrenado,
se están viendo como resultados malos. Sin embargo, cuando se sigue ese lineamiento de modelo preentrenado con un lenguaje evaluado sobre ese mismo lenguaje, se ven comportamientos muy buenos, como vemos aquí en esta tabla, en esta gráfica, perdón. Y lo mismo con el comportamiento con Spoof. Vemos que también para esta arquitectura clasificó mal algunos algoritmos de conversión de voz. Por ejemplo, el de difusión, aquí hizo un 61% de clasificación correcta, lo cual pues no está tan mal como los anteriores, pero sigue siendo malo. Y el StarGAN sigue siendo el que peor clasifica. Ahora lo que hicimos nosotros fue que invertimos la balanza. Entonces ahora lo que nosotros hicimos fue que cogimos los modelos preentrenados en español y los evaluamos en el dataset en inglés. ¿Qué observamos? Los comportamientos son iguales. En promedio, el 75% de las muestras fueron correctamente clasificadas cuando se evalúa sobre el dataset en inglés con modelo preentrenado en español. Pero ¿qué pasa? En comparación con un modelo preentrenado usando muestras en inglés, vemos que aproximadamente el 98-97% de las muestras sí son correctamente evaluadas, lo que nos está dando un indicio y más pistas de que ciertamente es importante el lenguaje que se utiliza a la hora de entrenar estos modelos. ¿Listo? Para finalizar la parte de experimentación, hicimos el Further Pre-Trained. Aquí lo que me gustaría que observáramos es que el Further Pre-Trained, bueno, primero miremos cómo se comportan los modelos cuando son evaluados pues con lenguaje cruzado, es decir, con un lenguaje diferente al cual fueron entrenados. Por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica, en estas dos de aquí, observamos que un modelo que fue entrenado en español y evaluado con un dataset en inglés obtuvo un equal error rate de 22% por un promedio. ¿Qué pasa? Con uno preentrenado en español y evaluado, preentrenado en inglés y evaluado en español, tuvo un promedio de 51%. Ahora, si nosotros hacemos el Further Pre-Trained, que fue lo que comenté anteriormente, observamos que hay una mejoría en cuanto a la evaluación cruzada del lenguaje con el inglés. Una mejoría. De 22 pasa a 19 y de 22 pasa a 14. Y mira que también hay una mejoría con el español, o sea, del 51 y 52 que daba pasó a 0.56, 0.46. Importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, como conclusiones, lo primero, bueno, se generó un dataset a partir de 5 acentos de español latinoamericano. Tenemos colombiano, peruano, chileno, argentino, venezolano. Se implementaron 6 estrategias diferentes de spoofing de voz, que son 3 algoritmos de conversión de voz, un sistema de TTS y 2 combinaciones entre TTS y conversión de voz, los cuales generaron aproximadamente 58.000 muestras falsificadas. Aquí podemos ver el link del dataset. Lo siguiente es que los modelos de inglés preentrenados, nos dimos cuenta pues nos dimos cuenta que había una clara degradación en el comportamiento, en el desempeño cuando eran evaluados en dataset en español. Esto quiere decir que las capacidades multilingües no pueden ser asumidas incluso si se usan arquitecturas que son estado del arte. Lo siguiente es que los modelos entrenados from scratch, cuando son evaluados en el dataset de español, obtuvieron un mejor equal error rate en comparación con los otros. Y también, además de eso, clasificaron correctamente más del 90% de las muestras reales. Bueno, otra también es que, como nosotros esperábamos, los modelos preentrenados en español, pues dieron muy bien evaluados sobre modelos entrenados en español. Sin embargo, algo muy interesante es que cuando nosotros utilizamos el modelo preentrenado en español y lo evaluamos con inglés, dieron mejores resultados que cuando nosotros cogemos modelos preentrenados en inglés y los evaluamos sobre el español. Esto nos puede decir algo, y es que se puede, usar el lenguaje de español como un lenguaje base puede traer mejores resultados que implementar el lenguaje en inglés como lenguaje base. Sin embargo, hay que hacer más experimentos para poder llegar como a una conclusión o poder respaldar la hipótesis en cuestión. Bueno, si nosotros queremos lo mejor de los dos mundos, del español y del inglés, lo mejor es hacer el Further Pre-Train, porque como nos dimos cuenta, hay una mejoría en cuanto al desempeño de los modelos en comparación con los que son de dataset evaluados
con lenguajes diferentes a los que fueron entrenados. Además de esto, se necesitaron muy pocas épocas, fueron 50 épocas que se necesitaron para que a partir del inglés se pudiera entrenar también el español, y vimos el resultado súper bueno que dio. Fueron 0.056 en promedio el equal error rate. Y bueno, ninguno de los modelos de TTS fueron problema para los algoritmos. Bueno, uno solo, el de TTS Stargan en la red de atención, pero los demás ninguno fueron problema. Creemos que esto es debido a que en el preentrenado de ASD Spoof de inglés también se encuentra el mismo sistema de Microsoft Azure. Entonces, este mismo sistema, como se implementa sobre todos los diferentes acentos, pues ya el sistema como que el modelo lo puede reconocer muy bien, por eso no hubo problemas en la clasificación. Y además de esto, algo curioso fue que para todos los modelos, las muestras más difíciles de clasificar de acentos en español fueron las colombianas, lo cual sería interesante que en un trabajo futuro pues investigar el porqué de este fenómeno. Y bueno, como trabajos futuros, primero sería muy bueno probar diferentes formas de obtener características acústicas aparte de la que implementamos para este experimento. Por ejemplo, podemos implementar los coeficientes cestrales de MEL, o por ejemplo los constant Q coeficientes cestrales, entre otros. Porque es que nosotros creemos que diferentes características acústicas podrían generar diferentes resultados. Enriquecer nuestro dataset sería otro. Podemos implementar otros modelos generativos, por ejemplo, los autoencoders variacionales. Podemos implementar otras arquitecturas de GANs, otros de difusión. Incluso podemos agregar muestras de TTS que sean de servicios pagos que podrían o pueden generar como una mayor calidad de este audio sintético. Y por último, también sería chévere mirar cómo es el efecto de la calidad del audio, porque ahora mismo estamos evaluando sobre 16 kHz, entonces sería muy interesante ver cómo se comporta cuando son evaluados a 8 kHz. Y bueno, estas son las referencias y bueno, muchas gracias por su atención.